completamente despejado. Bueno, ayer el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco, le pidió al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, una reunión por los reclamos de fondos que el gobierno nacional le adeuda, ¿eh? Le adeuda. El gobierno nacional ha sacado fondos a todas las provincias. A todas las provincias. Y en base a eso, entre otras cosas, sostiene el superávit fiscal. Y bueno, la verdad que la respuesta fue media una chicana por parte de Diego Santilli, pero estamos en comunicación con Silvina Batakis, que es ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano en la provincia de Buenos Aires, ex ministra de Economía. Silvina, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Bien, un gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, igualmente. Bueno, fue más una chicana, ¿no? Un poco berreta la que le respondió el ministro al ministro Carly, que a atender una necesidad de todos los bonaerenses, ¿no? Sí, la verdad que debería tomar con seriedad el cargo que le fue otorgado en estos días. Y yo siento que hay como una inconstrucción cívica, ¿no? De parte de las respuestas que dan muchos funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Y esas respuestas, ¿no? Que no responden a esa responsabilidad cívica, en definitiva terminan afectando a la gente, terminan Sí. afectando lo que vos decías, la salud mental hace un rato, ¿no? Ujú. Entre otros elementos, porque queda todo trabado y no se le da respuestas a la gente, ¿no? Cuando se traban las cosas no se le da respuestas a la gente. Nosotros venimos de ayer con el gobernador de entregar casas en Saladillo, 13 viviendas en Saladillo, que, insisto, se cobran esas viviendas, el Estado no las regala, pero sí son accesibles. Y la verdad que esas son las cosas que uno tiene que resolver, entre otras tantas, ¿no? La salud mental, la vivienda, la educación, y con funcionarios que solamente por chicanas tratan de dar respuestas, la verdad que me parece que no vamos a llegar a buen puerto. No, y sobre todo respondiendo, sobre todo teniendo en cuenta, Silvina, que también le está respondiendo a todos los bonaerenses y bonaerenses, ¿no? Y justamente Santilli fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quiere ser gobernador de la provincia, ¿no? Debería también tener en cuenta, ¿no? Que los representa a todos los bonaerenses. Sí, totalmente, y la verdad que en ese doble rol de haber sido electo diputado y ser ministro del Interior debería poner atención, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? La aspiración a ser gobernador es una burla para todos los bonaerenses, lo mismo que estas deudas que vos hablabas, ¿no? Que el gobierno nacional le deba a todas las provincias es gravísimo. Por supuesto, nosotros queremos trabajar en que nos devuelva la plata a la provincia de Buenos Aires y también en tener, por supuesto, la herramienta que nos da el presupuesto provincial, ¿no? Claro, ¿y Eh, cuánto le adeuda el gobierno nacional a Buenos Aires? Aproximadamente entre 12 y 13 billones Oh, de pesos. uf, Son muchos ceros, pero muchos. para que vos tengas en cuenta, el presupuesto de la provincia este año son 43 billones. O sea, es mucho lo que se le adeuda a la provincia, y no solamente la deuda, sino la ausencia absoluta del Estado Nacional en resolver los problemas de la gente, hace que la gente esté mal, y que se manifiesta de esta forma que vos decías antes, ¿no? Este estudio que Sí, vos mencionabas. sí. La gente no llega a fin de mes, muchas veces la gente ya no quiere ni quejarse, lo cual es como un agravante todavía mayor a la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, Bueno, eso, vos sabés mm, que, mira, Silvina, qué interesante lo que acabas de decir anoche. eh, Leandro Santoro comentó que había estado terminando de leer justamente un trabajo sobre estas situaciones extremas que hablan de implosión social. La gente que está cansada, que está deprimida y que explota hacia adentro. No mm. como fue, por ejemplo, el 2001, cuando la sociedad, harta del corralito, estado sitio, la situación económica de Caballo, salió hacia afuera. Ahora es hacia adentro, estos ámbitos de decaimiento, de estrés, de problemas mentales, esto que estamos leyendo. El 90 y Sí, sí, pico sí. por ciento de los últimos 2 años, los laburantes argentinos se sienten quemados, quemada la cabeza desde que llegó Milei al gobierno. Sí, 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 y esto de no poder expresarlo quizás por una cuestión mental, de salud mental, psicológica, pero a la vez también sabiendo que no tenés respuesta, ¿no? Entonces es como un círculo descendente, una espiral descendente en tu vida continuamente, y sabes que las familias también quiebran. No solamente las empresas quiebran, las familias también quiebran, y me parece que este gobierno está, ya lo hemos dicho, ¿no? Una crueldad absoluta hacia ellos.
Por eso yo insisto, digo, nosotros necesitamos trabajar con el gobierno nacional en la medida de lo posible, por supuesto, sin compartir absolutamente nada, prácticamente nada, pero necesitamos que el gobierno nacional dé respuestas a los bonaerenses y a las bonaerenses. Y también, bueno, esto que yo te decía antes, tener los instrumentos para poder, aunque sea paliar situaciones, ¿no? El esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires es enorme en esta situación, enorme, porque hay muchísima más demanda de todos los servicios públicos que brinda la provincia con muchísimo menos recursos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, en ese sentido, es una provincia productiva, es la que menos empleados públicos tiene por habitante en todo el país y brinda servicios que son inconmensurables, no son del tamaño de, no sé, la educación, la podés comparar recién con San Pablo, ¿no? Entonces necesitamos instrumentos. Ahora, mientras tanto, Silvina, está muy bien, ustedes hagan estos reclamos, pero ahí la verdad, yo esto siempre se lo digo a Axel, ¿no? Y el otro día lo hablábamos con Pablo López, hacen milagros porque están atendiendo, bueno, hemos hablado con vos muchas veces lo que están haciendo, construcción de viviendas en la provincia, mantenimiento de hospital y todo, es decir, están paralelamente haciendo y mostrando, ¿no?, como un modelo alternativo al de Milei es posible desde la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Sí, pero bueno, también decirte que los que brindan los servicios públicos en la provincia, que son empleados públicos de la provincia, también se agotan, ¿no? Imagínate Sí. la demanda tremenda que han tenido los hospitales de la provincia de Buenos Aires, porque la gente tuvo que resignar su obra social o porque se quedó sin trabajo, Claro. y los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la seguridad, no encuentran tiempo tampoco para poder dar las respuestas que tienen que dar. Entonces hay un estrés generalizado en toda la población que es muy grave y esto es por nuestra macroeconomía, por este gobierno que tenemos. El otro día se armó, me interesaría escuchar también, porque yo sé que ustedes también lo están trabajando, ¿no? Y en los grupos que estás trabajando activamente, Alternativas Económicas, Silvina, toda una polémica por lo que había propuesto Álvarez Agis de un impuesto al efectivo y la necesidad de reforma tributaria. ¿Cómo están siguiendo ese tema? Mira, la reforma tributaria en particular a mí me preocupa, entiendo que es necesaria, yo esto también lo he dicho varias veces, nosotros tenemos que ir a un sistema tributario que sea más progresivo, que sea más simple también, eso también estresa Sí. a las pymes, a las personas, ¿no? No sabes bien qué tenés que pagar, cuánto debes. Tenemos que ir a un sistema mucho más simple que permita que las radicaciones de las inversiones sean mucho más simples. Ahora, esto no resuelve para nada que las inversiones lleguen, ¿no? Las inversiones llegan por muchos motivos, no solamente por una reducción impositiva o por una simplificación, pero es necesario, ¿eh? Yo en eso coincido absolutamente. Ahora, esta reforma que se está planteando, que no se conoce demasiado, pero que el ministro Caputo ha expresado algunas cosas, por ejemplo, el IVA, ¿no? El IVA mochila, el super IVA, como lo quieran llamar, es riesgoso para muchas provincias porque además lo que iría a la coparticipación federal de impuestos sería solamente lo que cobra el gobierno nacional. Claro, claro. Entonces, muchas provincias se desfinanciarían mucho porque toda esa parte que el gobierno nacional no recauda, que la recaudaría cada una de las provincias, tiene que ver con su actividad económica. Entonces, provincias que tienen menos actividad económica van a recibir menos recursos de coparticipación federal y no tienen capacidades para poder cobrar la tributación. Entonces, vamos a esta atomización, ¿no? Este modelo extremo neoliberal, pero en general el neoliberalismo lo que te propone es atomización, esta implosión que decías vos hacia el interior, ¿no? Claro. Pero bueno, como arréglese cada uno como pueda. Entonces, la verdad que sí, estamos en análisis, pero no hay demasiados Bien. detalles tampoco. Claro. Bien. Bueno, Silvina, gracias. Es como siempre un gustazo hablar con vos, ¿eh? No, por favor, un placer, hasta luego. Abrazo. Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Eficiente, muy eficiente, gran militante, gran laburadora, la verdad, ¿eh? Es uno de esos funcionarios que todos los días le pegan duro realmente. Tiene un muy buen equipo, Axel, en la provincia. Bueno, 8:22, ¿eh? Y ya volvemos. Estás escuchando Mañana Silvestre.